Buenas tardes con todos. Somos de la Universidad de las Américas. Les vamos a exponer hoy día el proyecto número 4, referente a los documentos electrónicos, sus características, su valor probatorio, la evolución que han ido teniendo los documentos en sus diferentes categorías y el concepto más que todo de documentos electrónicos para que nos puedan entender más o menos sobre qué se trata esta exposición. Mi nombre es Daniela Espinosa, como ya lo mencioné, y lo voy a exponer conjunto con mi compañero Diego Palacios. Bueno, debemos partir inicialmente por el concepto de documentos electrónicos, el mismo que es un documento que como soporte material tiene algún tipo de dispositivo magnético o electrónico, como dice su nombre, dentro del cual se almacena el contenido mediante algún tipo de código digital que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante detectores. Es decir, el documento electrónico, a diferencia del documento físico, es un documento en el que virtualmente tú lo tienes almacenado en cualquier tipo de soporte o dispositivo electrónico y puedes realizar cambios o reproducirlo o interpretar de diferentes formas. Tenemos también como parte del concepto la digitalización de documentos pone al alcance de los usuarios de forma rápida, fácil, segura y económica. El documento electrónico tiene sus ventajas que ya abordaremos posteriormente, pero aquí ya estamos haciendo como un hincapié en la importancia y en la facilidad que tienen los usuarios para acceder a un documento electrónico y modificarlo, más que todo, cosa que no se puede hacer muy fácil en los documentos físicos. Es una parte muy importante dentro de los documentos electrónicos la seguridad de la información. Porque con documentos electrónicos la seguridad ha subido a niveles muy altos, entonces es una ventaja para los usuarios y para las personas que trabajan en instituciones públicas, en instituciones privadas, para generar mayor confianza dentro de la relación cliente-usuario. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de tener un documento electrónico. Les voy a enumerar algunas. Elimina el extravío de documentos. Tienes una mayor facilidad de tener almacenados tus documentos dentro de una flash memory. Por ejemplo, mi flash la puedo tener guardada en mi cartera o en mi mochila o en algún lugar de la casa o claro, tener eso como soporte o como copias de seguridad en mi computadora los mismos documentos que tengo en la flash, y son muy fáciles de guardar, ya que no es como los documentos físicos, que si perdiste el uno que tenías, ya no hay manera de que lo vuelvas a recuperar. Permite un rápido y fácil acceso a la información, ya que lo conectas a alguna computadora, alguna máquina electrónica y lo puedes tener de manera automática. Resguarda la información en múltiples formatos electrónicos, como ya lo habíamos mencionado. Controla el acceso a la información por niveles de seguridad. Es muy seguro tener documentos electrónicos, porque la única persona que tiene en sus manos el documento electrónico mediante algún soporte es la persona que tiene acceso a esa información. Es mediante firmas digitales, las firmas digitales que ya habíamos hablado en el proyecto 3, que lo expusimos hace unas 3 semanas más o menos. Mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos mediante búsqueda entre los archivos. Los índices de búsqueda de la información son mayores, permite almacenar todo tipo de documento. En los documentos electrónicos tú puedes poner cualquier tipo de letra, colores, texto, cualquier formato, que se te va a guardar tal como tú desees que el documento esté archivado en el soporte digital. Y también permite resguardar la documentación, como habíamos dicho. Podemos tener un soporte del documento electrónico en una computadora o en alguna máquina electrónica. La evolución del papel. Necesitamos tener en cuenta que la evolución del papel nace ya que las personas, los seres humanos, tenían la necesidad de plasmar sus expresiones, sus emociones, sus actividades que realizaban día a día, y no tenían forma de hacerlo, no tenían un papel, como ahora tenemos el papel bond, el papel blanco A4, no había anteriormente. Es por eso que comenzamos con la piedra, en la que las personas en épocas antiguas tallaban en piedra las cosas que necesitaban recordar o tener plasmadas,
y eso era su forma de documento. Eso era un documento prácticamente en tiempos anteriores. Luego de la piedra pasamos al papiro. Luego del papiro a la arcilla y posteriormente al papel. El papel se origina en China. Y posteriormente, luego del papel, el manuscrito. Es la tecnología, luego de todas estas, del papel, del manuscrito, del papiro, de la arcilla, de la piedra, aparece la tecnología. Y es por eso que con la tecnología se da un vuelco total a la forma de expresar los sentimientos y de plasmar estas ideas, y se convierte en algo muy usual, ya que ahora en la actualidad, si nos ponemos a pensar bien, diariamente ocupamos siempre documentos electrónicos, así sea de manera inconsciente. Siempre redactas un documento en Word, siempre mandas un mail, siempre estás chateando por WhatsApp, siempre cargas imágenes o estás utilizando Facebook, y esos son mensajes electrónicos, documentos electrónicos. Anteriormente, el papel era utilizado solamente en el tiempo clásico. El papel era utilizado solamente para aquellos que tenían poder, para las personas administrativas, para los reyes, para los faraones. Entonces las personas que podían acceder al papel y poder plasmar sus ideas en el papel eran personas privilegiadas, y es por eso que al tener un papel podían dar a entender que tenían mucho poder. Y poco después, en el mundo grecorromano, el documento se vuelve de ser un documento privado a ser un documento público. Al ser un documento público, iniciaron siendo papeles o documentos en los que se expresaban los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Es por eso que se dio un avance gigantesco en el mundo grecorromano, ya que anteriormente las personas que no eran de la realeza no tenían acceso a este tipo de documentos, y en cierta forma estaban atentando contra sus derechos. Una pregunta que es muy importante de hacernos es: ¿quiénes podemos acceder a los documentos electrónicos? Y es muy sencillo porque, como sabemos, todas las personas tenemos acceso a tener o a reproducir o a interpretar documentos electrónicos. Claro que está que debemos tener un poco de cuidado con los niños menores de 18 que no saben dar un buen uso a los documentos, y es por eso que es más recomendable que lo hagan o redacten documentos o interpreten documentos o los elaboren con supervisión de algún adulto. Las personas que pueden acceder a un documento electrónico son personas naturales, personas jurídicas mediante su representante legal, instituciones del sector público o privado, y más abajo tenemos a las personas públicas y a las personas privadas. Recordemos que las personas públicas, por lo general, son las instituciones, empresas, ministerios que representan a la ciudadanía de un estado o de un país en concreto. Bueno, ahora les dejo con mi compañero Diego, que les va a explicar un poco más sobre este tema. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca sobre las características que son importantes y relevantes que hemos encontrado dentro de nuestra investigación. Como la principal, hemos puesto el almacenamiento de la información, de imágenes o cualquier tipo de documentos o diagramas. Esto es muy importante, ya que va a dar veracidad y respaldo a nuestro documento. Hay también que resaltar lo importante que siempre debe operarse dentro de un PC o una computadora. Existe también una limitación de caracteres, son ilimitados. También está ser virtual. También hay que recalcar que esta nos sirve para aprovechar los recursos, tanto sea de formato y de tiempo. También nos permite otorgar eficacia, facilitar el proceso del texto y la recuperación de respaldos dentro de un documento, ya que si tenemos un documento escrito, si se nos pierde, es muy complicado acceder a un respaldo, pero si tenemos un documento electrónico, podemos entrar a nuestra base de datos y recuperarlo de una manera muy fácil. Estos archivos siempre se les guarda con un nombre y un formato en específico dentro de un directorio. A continuación les voy a hablar sobre los soportes. Vean, dentro de los soportes, así como les estaba explicando, que los documentos electrónicos sirven para guardarse en este tipo de documentos, o sea, de bases de datos, podemos hablar y decir que podemos guardar en discos, en CDs, cassettes, tarjetas electrónicas, memorias, discos duros, DVDs o cualquier tipo de memoria. Esto nos facilita
para que tanto los documentos electrónicos sean siempre respaldados y tener una base con la cual podamos sacarla para publicarla en cualquier momento. A continuación, vamos a hablar sobre la tecnología, esto que son un pequeño como resumen, de que la tecnología nos ha permitido incrementar la seguridad a niveles muy altos con mayores fuentes de trabajo. Esto nos da a ver que los documentos electrónicos y las firmas electrónicas, al momento de ser respaldados, otorgan mayor celeridad dentro de un procedimiento, más facilidad, nos facilitan el tiempo, menos tiempo a nivel económico. A continuación voy a hablar sobre el valor probatorio. Esto es importantísimo aclarar dentro de los documentos electrónicos, ya que siempre los dos principales aspectos es la autenticidad y la integridad del documento. La autenticidad es del documento si no ha sido modificado y se creó con todos los criterios y respectivos para que se dé un documento electrónico, y la integridad del documento que no haya sido alterado ni cambiado en el transcurso desde que se envió hasta que se les llegó a la base que se quiso enviar. Es importante tener en cuenta la fecha de publicación de que se creó el documento, el nombre del autor, de quién fue el creador de este documento, el titular de derechos dentro del documento, la firma electrónica en sí, que es lo que nos va a dar un respaldo del documento para que tenga veracidad, y la referencia a base de datos de código de seguridad o claves, que son importantísimos al momento de conseguir un tipo de documento electrónico para darle fe y valor dentro de este. Bueno, eso ha sido para concluir nuestra exposición. Mi compañera Daniela nos va a acotar un poco más. Bueno, yo les voy a hablar un poco ya para cerrar este proyecto y esta exposición. Les voy a hablar un poco sobre la equivalencia funcional, y es muy importante tener en cuenta esta característica de este documento, ya que la equivalencia funcional nos quiere decir que el documento físico, al igual que el documento digital, tienen la misma fuerza, la misma veracidad, el mismo valor que un documento físico. El documento electrónico es exactamente lo mismo que un documento físico. Esa es una de las características muy, muy esenciales de estos documentos electrónicos, la equivalencia funcional. Muchísimas gracias y espero que les sirva este proyecto y esta exposición, y esperamos verles muy pronto en un próximo encuentro con ustedes. Muchísimas gracias.